Hola amigos, ¿cómo les va? Aquí Silvia nuevamente transmitiendo un nuevo video desde este pedacito de cielo ubicado en la ciudad de Guatemala. El día de hoy quiero platicarles un poquito sobre una echeveria de la cual hice referencia en mi video anterior como una de las echeverias divas de mi jardín. Esta es una de las que pues más problemas nos da en su cultivo a una gran parte de cultivadores. Acompáñenme, vamos a averiguar cuál es esta echeveria. Bien amigos, con ustedes la echeveria Afterglow. Esta plantita es esa plantita de la que yo hice referencia como una de las divas de mi jardín. La mencioné entre todas las plantas que es de difícil cultivo, debido a que encontrar una media con ellas de mantenimiento en la que ella pueda estar sana, donde pueda estar esplendorosa, cuesta un poquito. Quiero platicarles entonces sobre el origen de esta echeveria. Esta echeveria es el resultante entre la cruza de la echeveria cante y la echeveria shaviana. De esta cruza sale esta híbrida preciosa que ustedes ven acá, cuyos colores es difícil de precisar. Podemos decir que es una echeveria como gris morada, pero dependerá en realidad, o moral en otras ocasiones, dependerá mucho de lo que es la exposición solar a la que se vea sometida. Si esta planta está a sol directo, probablemente se ponga de un morado casi fucsia. Pero si la planta no está tanto tiempo en exposición solar, vamos a ver que es más gris tirando a verde con las orillas moradas. Por ejemplo, acá ella es una plantita, pues esta planta tiene una exposición solar de más o menos unas 5 horas al día. La recomendación es que oscile entre las 5 y las 7 horas, pero que se regule muy bien la cantidad de sol que recibe porque es muy susceptible a quemaduras. Bueno, ¿qué les puedo contar entonces de esta echeveria que ustedes no sepan? Se las describía, es una echeveria que tiene las hojas alargadas, pero que si ustedes analizan, sus hojas no son gruesas y eso hace que ella requiera más frecuencia en sus riegos que cualquiera otra de las echeverias que puedan tener suculencia. Miren eso, contra esto, es grande la planta, sí, vean incluso su tamaño comparado con mi mano, es una planta que incluso puede ser bastante más grande de lo que ustedes observan acá. Pero sus hojas no tienen un reservorio muy extenso de agua. Entonces se recomienda regarla por lo menos 2 veces a la semana, dependiendo de la humedad que nosotros vemos que hay en el ambiente, pues de eso va a depender también su hidratación. Pero en términos generales, cuando nosotros veamos que sus hojas se arrugan o que por el contrario se secan mucho en la base, eso es índice de que la planta está sufriendo deshidratación y nos invita a proceder a regarla, ¿verdad? Yo la he estado regando 2 veces por semana. Esto para que ella se mantenga así de linda, mírenla. Generalmente hay que hacer su limpieza, hay que quitarle las hojas basales para que ella no pueda tener cochinilla o plagas, no hacer un medio de cultivo para estos animales tan molestos que aparecen en nuestro jardín. Su iluminación requiere que sea más o menos entre 5 y 7 horas a la semana. Aquí tengo una que es sobreviviente de hongo que tuve que estar poniendo bajo tratamiento. Ya logré que la planta creciera, vean ustedes el tamaño que tiene, pero la iluminación acá en este proceso es clave. Si la planta no recibe mucha luz, pues obviamente va a ser bastante más proclive a los hongos que cualquier otra plantita. Entonces tenemos que cuidar muy bien esta parte para evitar que la planta sufra, ¿verdad?
Entonces, mejor si la colocamos en un lugar, si queremos que sea sol filtrado como la tengo yo, que reciba bastantes horas de luz. Como les decía, entre 5 y 7 horas es lo recomendable. Pero si hay mucho calor en el área, si estamos en un momento donde es muy caluroso, tenemos que evitar las horas de máximo sol, como lo es el mediodía. Entonces podemos tenerla a buen sol durante la mañana y a buen sol durante la tarde. Vean ustedes, acá en este momento ya no está recibiendo sol. Aquellas de aquí atrás sí, pero ella ya no está recibiendo sol. Entonces a ella realmente le toca recibir sol un poquito más que a la otra. Si ustedes comparan el color, esta sí es color fucsia violáceo comparado con el gris que les mostré más débil de la otra plantita. Eso sí, todavía está en fase de crecimiento, entonces tenemos que ir viendo su evolución y según ello pues cambiarle la maceta con un sustrato que va a ser bastante poroso, en el cual vamos a manejar por lo menos un 50% de sustrato mineral y el otro 50% de orgánico. ¿Por qué esto? Porque es una planta que necesita mayor captación de humedad. Entonces ahí es muy importante que recordemos que no podemos ponerle un sustrato absolutamente mineral por ende. Tenemos que hacerlo con un sustrato que sea parcialmente mineral, parcialmente orgánico. ¿Qué elementos podemos agregar dentro de lo que es mineral? Pues evidentemente perlita, vermiculita, pues piedra pómez, piedra volcánica, y dentro del orgánico podemos incluir cualquier tipo de brosa, podemos incluir pitmos, podemos incluir humus de lombriz, fibra de coco, incluso podemos incluir también un poco de tierra negra. Véanla ustedes aquí, la chulada, perdón, esta que necesita ya limpieza. Esto les decía, es sumamente importante eliminarlas para que ahí no se mantenga la humedad y se vaya a gestar algún hongo o se vayan a esconder las cochinillas. Este echeveria por lo regular alcanza unos 30 centímetros o si no es que más de diámetro y alcanza unos 15 de alto. Ella es bastante grande, es de porte grande. Aquí tengo otra de mi reproducción que ya ha ido creciendo y cuyos colores son un poquito más débiles, así que si las colocamos juntas veremos una diferencia entre los 3 ejemplares que poseo. Acá tenemos una plantita que necesita que le quite todas las hojitas secas, miren. Ok, no voy a botar yo esta maceta, ahí está. Muy bien, entonces obsérvenla, ella es una plantita preciosa, pero sus hojas son en realidad delgadas, ¿verdad? Esta planta tiene propensión a padecer de la cochinilla, como ustedes ven acá. Para eso tuve que retirar un poco de su pruina, pero cochinilla vista, cochinilla muerta. Si después lo dejo, se me olvida dónde fue que vi la cochinilla y debo de actuar de inmediato. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder controlar las plagas en ella? Primero, controlar que la planta mantenga una temperatura constante. Si no es posible, tengo que cerciorarme que el sustrato realmente haga su aporte a nivel de que sea muy drenante. No puede quedarse húmedo mucho tiempo, ¿verdad? Porque esto incide en los hongos en la plantita. Otra cosa que es importante es la iluminación. Y por último, la fumigación. Tenemos que tomar en cuenta que la planta requiere bastante iluminación para no padecer hongo. Es una planta sumamente propensa a sufrirlo y por ende tenemos que cuidar pues su evolución por tanto. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Pues que las plantitas reciban bastante sol. Aquí está mi niña, recibe sol filtrado toda la mañana y recibe sol directo toda la tarde.
Como les decía, esta plantita no va a tener mucha tolerancia a la sequía ni a mantener el sustrato mucho tiempo seco. De esa cuenta, pues vamos a tener que tomar pues medidas y regarla por lo menos 2 veces por semana. A mí me habían recomendado que a esta chica se le regara un día sí, un día no. Creo que esto aplica muy bien para la época más calurosa como la que estamos entrando ahorita, en donde vamos a tener días muy calurosos y con mucho sol. Entonces yo tengo que regar un día sí, un día no, o bien 2 o 3 veces por semana. Más bien va a ser evaluado según el tipo de microclima que cada uno tenga su riego. Esto para evitarnos sorpresitas, ¿verdad? ¿Y qué hacemos para fumigar? Vamos a tomar nuestro insecticida, se lo vamos a aplicar en las hojas y tenemos que tener mucho cuidado de aplicarlo de manera que cubra toda la planta para que no queden manchas. Ya les muestro cómo. ¿Cómo lo voy a esparcir? Bueno, lo he hecho en toda su superficie, vean, procurando no dejar ninguna área sin vaporizar, ¿verdad? ¿Esto por qué? Para evitar las manchas ustedes. De veras que es increíble la cantidad de manchitas que esto va a generar si solamente le echamos un sprayazo. Como es alcohol, evapora rápido y seca rápido, pero dense cuenta que yo no estoy echándole alcohol en un lugar donde esté recibiendo la luz directa. ¿Por qué? Porque esto puede generar quemaduras. Se ha dicho muchísimo en todos los videos que ustedes han podido ver cuánto puede ser de nocivo si nosotros no tenemos ese cuidado de echarle alcohol al... ¿Qué estamos hablando? Alcohol a la hora del atardecer. ¿Qué alcohol uso? Miren, aquí se los muestro. Este es un alcohol al 88%. Muchas personas ponen el grito en el cielo, ¡ay, que las quema! No las quema. Yo tengo alrededor de 1000 plantas y hay una sola que adolece cuando yo a ella le echo alcohol. Este es el Senecio serpens, el único. De ahí todo lo que ustedes ven acá, vean, todo lo que está aquí recibe alcohol por lo menos una vez al mes sin chistar. Aún las mismas plantas que son pruinosas reciben su alcoholazo y no padecen demasiado. Mírenlas, ¿ustedes acaso la ven manchada? Pues tal vez tiene un poquito aquí una manchita como que tal vez se quemó con un poco de intensidad solar que haya habido algún día. Pero es una hoja, pues, comparado con tener manchas en todas las hojas. Entonces, vean, aplicamos de esta forma, ¿ya? Dejamos la planta básicamente mojada, ¿ven? Va. Entonces la vamos a permitir secarse. Vean su color verdadero, vean que es preciosa es esta planta, pues es una verdadera chulada. Yo los invito a tenerla en su colección, a intentarlo con ellas. Aquí ya se va secando, miren, se va evaporando. Vamos a traer la otra pequeñita, acompáñenme, que está de este lado, porque yo creo que ahí fue donde yo vi la cochinilla que les decía que había que matar. Y ahora la traemos para esta parte aparte. Esta plantita estaba a sol directo, entonces tenemos que evitar que siga recibiendo luz. Si tiene muchas, pues solamente... Ay. Bien, entonces vean ustedes, sus hojitas quedan totalmente mojadas, pero se van secando en el camino. Voy a dejar esta plantita por el resto del día en este sector. La voy a subir y la voy a dejar en un área donde ya no va a recibir sol directo. Miren, aquí un poquito. La coloco, no, bien, sí se recibe. Donde no va a recibir sol directo. Miren, solo me tengo que acordar
que esta niña la tengo que regresar a su lugar más o menos a las 6 de la tarde, ¿verdad? Que ya no hay sol y que no representa un peligro para ella. Vean, aquí ya casi secó esta. Y vean cómo quedó la pruina. Tal vez sí tenga una que otra mancha, pero es preferible eso a tenerla llena de plaga, créanmelo. Vamos a ver aquí. Aquí ya secó también y ya puedo estar en paz. ¿Qué temperatura resiste entonces la Echeveria Afterglow? Miren, está probado que ella está muy bien hasta los 27 grados centígrados. Luego empieza a sentir mucho calor, empieza a achicharrarse y tenemos que tener mucho cuidado de tenerla en un lugar muy ventilado y bastante hidratada. La temperatura mínima que esta plantita soporta son los menos 3 grados centígrados. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado si estamos en un clima bastante marcado de colocarla en interior o colocar una tela antihelada para evitar que se congele. Obviamente en exteriores, aún con tela, si están temperaturas bajo cero, va a sufrir y probablemente no va a resistir. Tómenlo en cuenta porque es una planta muy, muy susceptible. La forma en que yo puedo reproducir esta plantita es a través de semillas o a través de los mismos hijuelos. Se tarda en dar hijuelos, no se reproduce fácilmente por hoja, por lo menos en mi caso no se ha logrado reproducir así. Aparte que es muy difícil lograr sacar una hoja entera del largo que tiene. Entonces, mejor si la reproducimos a la hora de decapitar, la reproducimos por hijuelos, ¿verdad? Por semilla parece ser la forma más fácil, aún así también la más tardada. Y bien amigos, este ha sido el video del día de hoy. Espero haber aportado un poquito más a sus conocimientos sobre lo que es esta maravillosa Echeveria y que haya podido clarificar parte de lo que son sus mecanismos de mantenimiento para que tengan siempre éxito con ella. Yo era una cultivadora, o una de esas cultivadoras, que no tenía éxito. Empezaba a crecer, se ponía bonita, de repente padecía como de cochinilla, de repente se le agrietaban las hojas, de repente se ponía fea y de repente se moría. Entonces me ha costado llegar a tener esta planta y en realidad mejoró mi cultivo desde que le he aplicado los riegos más frecuentemente. Como les decía, los riegos de esta planta tienen que ser frecuentes. Ella pues tiene hojas largas, sí, pero son delgadas. Entonces mucha suculencia no es que vaya a presentar y pierde la humedad rápido. Sobre todo si tiene un sustrato que sea de bastante drenaje, que sea poroso, pues obviamente va a requerir más riegos, ¿verdad? Amigos, yo los insto a tenerla en sus colecciones, a intentarlo una vez más. Vivo en un lugar bastante húmedo, como lo dije en el video anterior. Es un país donde tenemos dos estaciones, la seca, es la que actualmente nos encontramos, y la lluviosa. En la época seca y en la lluviosa tenemos altos índices de humedad. Entonces la plantita, pues a veces puede ser un poco susceptible a hongos, sí, pero podríamos intentarla y mientras más sol directo reciba o más calor pueda ella presentar o pueda ella sentir, mejor va a reaccionar, mejor va a evolucionar en nuestro jardín. Así que sin más que agregar, mis amigos, quiero dejarles un abrazo muy muy fuerte, un beso enorme y desearles lo mejor para esta semana. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.